La primera vez que me puse en un uniforme de béisbol tenía más o menos 8 años. Y fue gracias a un señor que le llamábamos Don Trujillo. Él era un entusiasta del béisbol, pero a la misma vez era un poquito filantrópico. Le dio en aquel momento con coger muchachos del pueblo de Carolina que no tenían ninguna experiencia previa jugando béisbol. Entonces los reunía para que practicáramos entre nosotros. Nada científico. Tenía 4 bates, de los cuales 3 estaban estillados, no sé si saben lo que es eso, rotos, pegados con un cablito y pegados con un tape para ver si lo podíamos jugar. 5 bolas, 3 sin costura y unos 7 guantes que estaban pasando a su segunda vida, de los cuales uno no tenía guata y ese era el que nos peleábamos para no cogerlo. Ninguno de nosotros había jugado pelota antes. Por lo tanto, nos juntaban allí y a base de más o menos lo que hacía cada cual se establecía la posición. ¿A ti te gusta coger roleta? Pues vete al infield. Este le tiene miedo a la bola, pues tú te vas al outfield. Si sabes tirar la bola más o menos con puntería, pues tú vas a ser lanzador. Yo fui uno de esos. Y había 2 que eran más llenitos que los demás y como se tenían más dificultades moviéndose para los lados, dijo, tú eres catcher y tú vas para primera base. Y empezamos más o menos como 5 o 6 muchachos. Poco a poco se fueron llegando más. No practicábamos en un parque de béisbol. Practicábamos en el estacionamiento de la iglesia bautista del pueblo de Carolina. Y para aquel entonces eso era un pedregal, no era un parque. De manera que el que aprendiera a jugar béisbol cogiendo rolas allí iba a ser un experto. Don Trujillo se entusiasmó con que empezaron a llegar muchachos, 7, 8, 9. De repente habían 20 muchachos allí y todos eran más o menos entre los 8, 10, 11 y 12 años. Y el entusiasmo lo llevó a decir, voy a inscribir a este equipo en un torneo. Y consiguió un auspiciador que nos dio un uniforme precioso, lustroso, en poliéster, que para aquella época, en los años 70, no era la norma. En aquella época los uniformes eran de tela de bayeta, que era liviana, era fresca, pero se rompía de cualquier cosa. Hoy en día, ustedes saben, se usa para lavar carros y para brillarlo. Pues nosotros estábamos súper lindos, nos veíamos bien. Y llegamos a ese torneo con un entusiasmo tremendo. Aquí es que nos enfrentamos a ese primer juego, todos con la esperanza de triunfar. Los juegos llegan a 6 entradas, usualmente. Bueno, aquel primer juego se acabó en 4 entradas. Nos dieron no-hitter y nos dieron knockout. Perdimos 14-0. No llegamos ni a primera. El segundo juego no tuvo una suerte muy diferente tampoco. Se acabó 16-0. Celebramos que dimos un hit. En el tercer juego a lo mejor jugamos con un equipo que no era tan fuerte como el otro y logramos jugar las 6 entradas. Perdimos 11-1. Aquel equipo no era muy competitivo. Para ser competitivo hace falta más que coger la bola, más que tirar strike. La realidad que envuelve el que tengas una serie de competencias, una serie de destrezas, todas amarradas en una armonía con un proceso hilvanado, que todas esas cosas en conjunto pueden crearte una ventaja ante quien quiera que sea tu opositor cada vez que te enfrentes a ellos, de manera que sientas que puedes tener opciones de triunfo cuando entras a competir. Y Puerto Rico es una jurisdicción competitiva. Es competitiva a la hora de atraer capital a Puerto Rico. Es competitiva para darle semilla al nuevo emprendedor, al nuevo empresario. Es competitiva para ese que ya está establecido, que pueda crecer y surgir como una fuerza dentro de Puerto Rico, como un empresario local. Las últimas veces que se miró la competitividad de Puerto Rico en las encuestas que hacía el World Bank, que las dejaron de hacer, si mal no recuerdo, la última vez fue 65 el lugar que ocupamos de 190 jurisdicciones. Pero si eso no es muy halagador, menos halagador es que estábamos en el puesto 35, 7 u 8 años atrás. O sea que hemos ido resbalando en ese proceso. Cuando se habla de competitividad en ese sentido, se habla de tener una buena infraestructura. Puentes, carreteras, sistemas integrados de transportación. Que tengamos un sistema energético
fuerte, resiliente, accesible a un costo razonable. Que tengamos unos procesos gubernamentales que faciliten el hacer negocios en Puerto Rico, no que se conviertan en un obstáculo. Y finalmente que tengamos un sistema contributivo que sea justo, que sea claro, que sea equitativo, que sea fácil de cumplir y a la misma vez fácil de administrar. Y en ese tema hay una entidad que se llama el Tax Foundation. Es una entidad sin fines de lucro de los Estados Unidos que hace estudios para analizar los sistemas contributivos, todo lo que tiene que ver y cómo se impacta con la economía, cómo se deja ver en el resultado con las empresas, con los negocios, con los individuos, etc. Y todos los años publica una encuesta de la competitividad de los sistemas contributivos del mundo. Hace apenas 3, quizás 4 semanas de hoy, publicó la más reciente. Y no fue sorpresa el hallazgo. Consistente con lo que han sido los últimos años, el país de Estonia resultó ser el primer lugar. Si se preguntan dónde está Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no está en los primeros 5, no está en los primeros 10, bueno, no está en los primeros 20. Si mal no recuerdo, está en la posición número 22. Y quizás ustedes no sepan que el sistema contributivo de Puerto Rico de contribución sobre ingresos de individuos y de corporaciones es un espejo del de Estados Unidos. Debería ser así. ¿Cuáles son los elementos que ese Tax Foundation considera cuando evalúa la competitividad de un sistema contributivo? Y si miramos esos elementos, ¿cómo compararía Puerto Rico con eso? ¿Cómo se evaluaría Puerto Rico en ese sentido? Bueno, pues para eso tenemos hoy una invitada especial que ha estado en ediciones anteriores aquí con nosotros. Es una invitada con conocimiento de causa. Y vamos a tener un diálogo sobre estos asuntos. Quédense ahí con nosotros, que de ese diálogo muy probablemente salga información y datos que quizás no sabías. Bienvenidos una vez más a otra edición de Quizás no sabías. En esta edición, como en algunas otras, hemos tenido invitados especiales y ese va a ser el caso aquí. En introducción hablábamos de la competitividad de Puerto Rico en general, pero con énfasis en lo que ha sido y es el sistema contributivo de Puerto Rico, que a todas luces es un sistema contributivo complejo, pero no tomen mi palabra por eso. Vamos a hablar de eso en el proceso y ver no solamente lo que tenemos, sino lo que podemos hacer o quizás sobre lo que debemos actuar. Para ello tenemos una invitada especial, pasada secretaria de Rentas Internas, pasada secretaria de Hacienda, una practicante de más de muchos años, contributiva de Puerto Rico, colega y amiga, la CPA Teresita Fuentes. Muchas gracias por esa introducción, Rolando. Un placer estar contigo nuevamente. Gracias a ti por venir. Y aprovecho para señalar que estamos hoy, no sé si se han dado cuenta, en un estudio diferente. Estamos en el estudio de la Universidad de Sagrado Corazón, de la Escuela de Comunicaciones de Sagrado Corazón, a quienes le damos las más expresivas gracias por esta oportunidad de estar, que esperamos continúe en el futuro y aprovechar estas grandiosas facilidades. Pues yendo al tema, Teresita, hablábamos de la competitividad del sistema contributivo de Puerto Rico, pero vamos a poner esto en contexto. Pues mira, las distintas reformas que Puerto Rico ha tenido, y podemos empezar, por lo menos cuando yo empecé a practicar, la del 87, que estaba Juan Agosto Alicea, después en el 94 con el secretario Díaz Saldaña, que fue en la que yo participé directamente. Pues cada una tuvo un enfoque distinto. En el 87 se bajó significativamente la tasa contributiva máxima para individuos. En el 94 pues se consolidó todas las distintas leyes que estaban individuales y se hizo el primer código de rentas internas del 94, porque para dar un poquito de historia, nuestro sistema de contribución sobre ingresos data de una copia del sistema de Estados Unidos de 1939, que a través de los años fue teniendo múltiples parchos y enmiendas, que era la ley de Income Tax del 54 cuando la copiamos.
Se ha desvirtuado el uso del nombre reforma y en algunos casos se hacen enmiendas significativas a la ley, pero eso no significa que es una reforma del sistema. Reforma envuelve muchas más complejidades y muchos más cambios de lo que es meramente un ajuste en tasa, un ajuste en las deducciones. Así que ciertamente coincido en que en el 2018 se hicieron unos cambios, pero no le podemos llamar reforma. Uno de los problemas mayores que tuvimos en esa situación en particular, por la razón por la cual no se pudieron llevar a cabo muchísimas de las cosas que se discutieron inicialmente, era precisamente la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal de que lo que se hiciera tenía que ser neutral, mejor conocido como revenue neutral. Sí, porque una cosa es revenue neutral y otra cosa es que sea fiscalmente neutral. Y para tocar la diferencia, fiscalmente neutral quiere decir que si en la fórmula se da $1 millón de recaudo y usted quiere rebajar a 800,000, pues entonces usted tiene en una revenue neutral que buscar dónde buscar los 200,000 de fondos que se pierden, mientras que si fuera fiscal, con reducir gastos no era suficiente. Y eso, bajo el arreglo que tenemos con la Junta de Supervisión Fiscal, no se nos permite y es un requisito bastante difícil de trabajar. Se convierte, le da poca flexibilidad y no permite la creatividad para uno mejorar el sistema ciertamente. Esa restricción incluso te puede llevar a un punto donde pueden haber medidas con el propósito de el desarrollo económico mejorarlo, y al tener esa camisa de fuerza tan grande, pues posiblemente hay cosas que no se pueden hacer y pues entonces no hemos logrado, meramente lo que hemos logrado es seguir con el recaudo, tratando de facilitar algunas cosas, pero no hay una reforma verdadera en ese sentido. Y entonces se pierde la justicia, se pierde la equidad y se pierde la competitividad. El tema de la Junta de Supervisión Fiscal es sumamente complejo e interesante, pero les prometo que lo tendremos en una próxima edición. Vamos a caer otra vez al sistema. Reconociendo todo eso, tan cercano como octubre del 2021, el gobernador Pierluisi emitió una orden ejecutiva en la que creaba un grupo asesor compuesto por 5 personas del sector público, 6 personas del sector privado. Yo tuve el honor y el privilegio de ser uno de esos 6, representando al colegio de CPA en ese momento, y se rindió un informe en mayo de este año, del 2022, que incluyen nada más que las recomendaciones preliminares. Había y existen, bueno, eso es lo que quiero comentar con Teresita. Hay unos asuntos medulares que hay que atender como parte de, o inclusive antes de entrar en una reforma. Teresita, tenemos, ¿qué era lo de la 154 para que nuestro público entienda? Como un asunto medular antes de hacer una reforma. Ciertamente la población de corporaciones exentas, las llamadas corporaciones exentas, son operaciones significativas en términos de recaudo, además de la empleomanía que crean en Puerto Rico, aportan $2 billones en los recaudos corporativos al fisco. Así que uno de los problemas más grandes que teníamos es que estas industrias se les había puesto un impuesto sobre los productos que manufacturaban en Puerto Rico, que era un arbitrio. Y ese arbitrio ellas lo acreditaban a nivel federal. Ya a nivel federal el Tesoro nos venía diciendo desde hace muchos años que no iban a seguir permitiendo la acreditación de ese impuesto que se pagaba en Puerto Rico. Lo que quiere decir es que si tú le quitas ese crédito y no pueden acreditarlo más, terminan con una doble tributación y eso pues afecta, erosiona las operaciones en Puerto Rico al punto de que ellos pueden terminar yendo a buscar otra jurisdicción donde operar. Así que la política contributiva federal ha tenido mucho que ver con lo que se hace en Puerto Rico. Por mucho tiempo hemos reaccionado y por nada más que traer una frase que les recuerde a ustedes lo que era la sección 936 y todo lo que eso implicó para Puerto Rico en aquel esfuerzo que se llamó Manos a la Obra, que estuvo persistente hasta el 2006, que se dijo que no, y entonces hubo el cambio. Pero entonces, hay ese problema con ese impuesto, que si no se acredita, aumenta el costo. Puerto Rico deja de ser competitivo entonces como jurisdicción de inversión, pero el gobierno de Puerto Rico tuvo una reacción ahora en este verano.
y en apenas me parece que a junio 30 sí se legisló una ley, la ley 52, para tratar de atajar ese problema de la 154. Y yo creo que antes de hablar un poco de lo que Puerto Rico hizo, tenemos que tener en mente que Estados Unidos, como parte de un esfuerzo de la OSD, hay unos acuerdos para que en todas estas jurisdicciones se termine con una tasa contributiva que no puede ser menor de 15%. Esa tasa contributiva, si finalmente es adoptada por Estados Unidos, también iba a traer un problema para Puerto Rico, porque si en Puerto Rico se tributa una tasa de 2% o 4%, que es lo que normalmente tienen las empresas manufactureras, y Estados Unidos sube a 15%, hay una desfase y de hecho podríamos tener hasta problemas. Así que eso había que enmarcarlo, y en los cambios que se hicieron, como Rolando menciona, Puerto Rico pues emitió o aprobó la ley 52, que entonces le da la oportunidad a las empresas que pagan los arbitrios que mencioné anteriormente, que ya no pueden acreditarlo, a que se acerquen al Departamento de Hacienda y al Departamento de Desarrollo Económico y se acojan a los beneficios de esa ley 52. ¿Qué beneficios tiene? Pues que entonces van a tener una tasa de contribución sobre ingresos más alta, un 10.5%, pero va a ser acreditable. Así que esto fue muy, muy importante, porque con esa legislación no solamente se salva esos $2 billones, más o menos, que Puerto Rico recibe de ese sector manufacturero que queremos que se quede en Puerto Rico porque produce empleos, oportunidades para todos los puertorriqueños, y nutre al fisco para poder llevar a cabo su obra de gobierno. Así que es bien importante que sí se encontró una alternativa una vez se eliminara ese arbitrio. Y acabas de hacer un señalamiento bien fundamental. Estos 2.000 millones, 2 billones, 20% de los recaudos, 35 compañías. Estas compañías aportan en recaudos, si mal no recuerdo, era 1.2 más el arbitrio, bueno, los 2 billones, sí. 2 billones. Las corporaciones regulares aportan menos de 900 millones, menos de $1 billón al recaudo total. ¿Qué dice eso de nuestro sistema? Que nuestro sistema de recaudos corporativos realmente está corriendo por 2 carriles. Tenemos el carril de compañías regulares que están sujetas a las tasas normales, que son todas las compañías que no reciben incentivos, compañías de servicios locales, compañías de distribución, retail, mercadeo, etc. Y esa tasa ronda ahora mismo por el 37.5%. Y voy a tirar unos numeritos aquí porque quiero la reacción de Teresita. 37.5% es la tasa máxima, a la que se llega con $275,000 de ingreso neto. O sea, no hace falta muchos millones para llegar ahí. Y hay 47,000 corporaciones en Puerto Rico. 90% de esas corporaciones tienen ingresos brutos, no netos, brutos, de menos de $1 millón. Quiere decir que la gran mayoría de las corporaciones en Puerto Rico son lo que llaman pequeñas y medianas empresas. Y lo que es el recaudo se nutre mayormente de estas grandes empresas del mundo de la manufactura incentivado y las otras grandes empresas del mundo no incentivado. La banca, los seguros, el retail, etcétera, etcétera. Si eso es bueno como sistema o no, lo tenemos que ver. En paralelo, para entonces hacerle la gran pregunta a Teresita, tenemos un sistema que los individuos, su tasa máxima es 33%. Pero no es que sea 33%, es que se llega ahí a un nivel de ingreso neto de $61,500. $61,500 no es una gran cantidad de dinero en una sociedad que queremos que la gente progrese, que no se castigue el progreso. Para darles una idea, a nivel federal, la tasa aplicable a ingresos netos de $61,500 es 12%. Y rescatarlo en lo que hablábamos al principio de la competitividad del sistema contributivo y lo que dice el Tax Foundation a la hora de evaluar. Dejamos sobre la mesa cómo es Puerto Rico, cuál es su estructura y cuáles son sus tasas. Vamos a ver ahora cuáles son esos elementos que el Tax Foundation evalúa a la hora de entonces, en el buen español, rankear, clasificar a estas jurisdicciones como competitivas en el código. La primera dice que las tasas marginales
sean bajas para atraer la inversión extranjera. Bueno, en el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos dos sistemas paralelos. El de incentivos, que se compite con cualquier sistema en términos de tasa baja. Pero en el caso de las entidades que no están sujetas a incentivos, la tasa es 37.5%, que es una tasa bastante alta. Lo que diría esta normativa es que tenemos que buscar la manera de reducir esa tasa. ¿Cuál es la problemática con eso? El recaudo. El problema es, volvemos al concepto de revenue neutral, que no puedes bajar las tasas porque entonces te va a afectar el recaudo y el presupuesto fiscal. Ciertamente, sí. Y según se dijo que había 35 compañías que pagaban todos 2 billones de los impuestos de las foráneas, son de los 800 millones, para que tengan una idea, que pagan las corporaciones regulares. 90% de eso lo pagan 325. Y recuerden que les dije que había 48,000 corporaciones. 325 pagan el 90% de eso. Es una alta concentración. Correcto. Que de hacerse una reducción en tasa corporativa, que es necesaria, habría una merma en los recaudos. Y entonces hay que buscar, ¿de para dónde? cumplir con la Junta de Supervisión Fiscal, de dónde salvaguardar esos recaudos, porque una reducción en el costo del gobierno no sería suficiente. Eso es correcto. El otro elemento que ellos miran, que las tasas entre los individuos y las corporaciones no sean muy distantes. Aquí estamos en 33, no considerando los individuos que pagan a tasas muy bajas, versus 37. Esa diferencia también nos causaría un problema. Sí, y ahora mismo pues no tenemos mucha diferencia, pero sí hay unas diferencias, excepto por, como tú bien mencionas, aquellos individuos que están moviéndose a Puerto Rico bajo reglas especiales y leyes especiales. Pero cualquier intento de tú nivelar eso, por ejemplo, los casos que se mencionan, las otras jurisdicciones que menciona el Tax Foundation, pues te va a crear una diferencia en el recaudo. Es un impacto que hay que discutirlo con la Junta de Supervisión Fiscal. Y nosotros hemos dependido en gran medida, Ricardo, como decía al principio, de la contribución sobre ingresos. Pero cuando miramos estas jurisdicciones competitivas, la distribución de cómo se recauda es diferente a la de Puerto Rico. Traemos el caso de Estonia de ejemplo, porque nunca podemos superimponer en Puerto Rico. Son economías diferentes, son cosas diferentes, elementos diferentes que afectan estas decisiones, superimponerlo en Puerto Rico. No, pero yo creo que se puede ver como un asunto aspiracional. Si queremos un sistema que sea competitivo, que a la vez provoque el desarrollo. Hay cosas que son interesantes de allí. Por ejemplo, y vamos a ellas. En Estonia, por ejemplo, las corporaciones no tributan. Tributan cero. Tributan solamente cuando emiten dividendos. Y el 20%, ese impuesto que lo paga la corporación, no lo paga el accionista. Y 14% si es un individuo. Eso es una situación muy diferente a la que tenemos nosotros. Porque ¿qué provoca entonces el que una corporación no tenga que pagar impuestos mientras está generando el ingreso? Sí, definitivamente tienes más efectivo, más cash flow para tú reinvertir y para ampliar o para generar más empleo. Definitivamente. En el caso de los individuos, la tasa es 20%. La tasa máxima, porque es graduada también. Y no es sobre el ingreso bruto. Hay una deducción de 20% que es muy similar a la que tienen las corporaciones cuando emiten el dividendo. De manera que mirando los elementos de esta foundation y lo que hacen, por algo entiendo entonces que resulta ser una de las más competitivas. Ahora bien, hay un elemento bien importante. Y es que en la distribución del recaudo, en esa jurisdicción muy competitiva, tienen un impuesto al consumo de base amplia, que es un IVA. Un impuesto sobre el valor añadido. Aquí nosotros tenemos un IVU. Y esa historia del IVU de Puerto Rico, eso merece otro programa, pero a grosso modo, Teresita, la historia de nuestro IVU y qué es lo que sucede con el IVA si fuéramos a considerarlo para Puerto Rico. Bueno, para hablar del IVU tenemos que remontarnos al arbitrio, que era lo que teníamos antes del IVU. Y la razón por la cual nos movimos
es porque ya el arbitrio se había erosionado a tal punto que el recaudo iba mermando de año a año. Me parece que estábamos como en 600 millones y necesitábamos levantar ese recaudo. Así que desde la reforma del 94 ya se estaba buscando cómo podemos modificar el arbitrio y cambiarlo por otra cosa. Lo que pasa es que en aquel momento se tomó la decisión de no cambiar el sistema de arbitrio porque pues, queríamos que el código fuese aprobado en la legislatura. Había muchas discusiones alrededor del arbitrio que pues, no se podía seguir atrasando el proyecto. Pero cuando efectivamente se hace el estudio en el año, ¿desde cuándo tenemos el IVU? 2006 más o menos. El estudio que hizo el colegio en el 2004. Correcto. Se modifica, se elimina el arbitrio y nos movemos a un IVU. La clave de cualquier impuesto al consumo es que tenga la menor cantidad de exenciones posible, porque si le empiezas a añadir exención a producto A, a producto B, empiezas a erosionarlo y entonces pierde la capacidad de recaudo. Y eso fue lo que empezamos a ver con el IVU al cabo de los años, porque cada vez que en la legislatura se les ocurre dar un incentivo, pues allá viene la modificación y a la larga sufre el recaudo. Así que en un momento dado se decide, vamos a cambiarlo completamente a un IVA, que es lo que tienen la mayoría de las jurisdicciones alrededor del mundo, excepto Estados Unidos, que no lo ha querido implementar. Y aquí se aprobó y lo empezamos a implementar. Porque yo particularmente recuerdo... En el papel. Exacto, se aprobó un IVA. Se aprobó, ya las compañías estaban empezando a prepararse para implementar ese IVA. Y por las razones políticas que pasan y las discusiones y los grupos que estaban en contra, pues se derogó, se eliminó. 2 semanas antes de que empezaran, no vamos a hacer IVA. Y terminamos ¿con qué? Con el híbrido que tenemos hoy, que es un IVU, que es un poco un híbrido entre un impuesto al consumo, un impuesto a las ventas, y tiene elementos que parecen sí, porque IVA. Hasta ese momento, si recuerda, teníamos un IVU que era un impuesto sobre venta. Sí, había... Pero entonces se enmienda, no se aprobó el IVA, entonces se enmienda la ley para cobrar IVA en los muelles. Exacto. Que ya esos son elementos de un IVA. Se aprueba entonces un B2B, un impuesto a los servicios entre negocios. Pero sigue siendo sobreventa. O sea, con la diferencia de un IVA, de que en el IVA hubiera un crédito en lo que paga un negocio, versus lo que tenemos hoy en día. Un negocio compra un servicio, paga 4%, y cuando vende su propio servicio, no recibe un crédito de lo que pagó. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, le incrementa su costo. ¿Y qué va a hacer un negocio en un mundo capitalista? Bueno, pues ese costo yo lo tengo que recuperar y termina entonces en manos del consumidor. Que en el caso de que sean transacciones que van a diferentes niveles, pues obviamente crea un efecto de aumento de precios que realmente es ficticio. Así que todos esos elementos, cuando se empezó a ver en la implementación todo lo que se iba a conllevar, ahí es que entonces se tomó la decisión de mantenernos con ese híbrido. Había otro elemento adicional también, más del público en general, y era que ya hemos comentado que estos impuestos al consumo, como el IVA, son regresivos. Regresivos, recordarán, le cuesta más a la persona que tiene menos ingresos que al que tiene más. Si Juan del Pueblo tiene que pagar $4,000 de ingresos y solamente genera $20,000 de ingresos, tiene que pagar $4,000 de impuestos y solamente genera $20,000 de ingresos, está pagando un 20% de sus ingresos en ese impuesto. Pero si ese, el que Pepito, entonces, que genera $100,000 de ingresos, tiene que pagar los mismos $4,000 de impuestos, pero para Pepito es solamente el 4% de sus ingresos. Esa es la regresividad que tiene un impuesto al consumo cuando es el mismo impuesto para todo el mundo. Ahora, hay unas maneras de atajar eso. La más efectiva que se ha determinado es las transferencias. El que se le dé un dinero a las clases menos aventajadas. A ese que genera los $20,000, que tiene que pagar los $4,000, pues recibió un cheque. Y recuerdo que para allá, para el 2015, había una desconfianza total de que Hacienda hiciera eso. La gente decía, me deben el reintegro hace 2 años todavía, me van a mandar un cheque mensual. Sin embargo, la historia ha cambiado de allá para acá. Durante la pandemia hubo toda una repartición de fondos que vinieron y fueron de manera muy eficiente y efectiva. Yo creo que ese aspecto ha cambiado significativamente. Eso es así. Lo cual entonces ya no debería ser total un impedimento. Yo voy a hacer una cosa, Teresita, contigo, un ejercicio aquí.
Yo voy a mencionar unas cositas que deben ser parte de lo que es una reforma, y entonces vas a tener una reacción de 3 o 4, ¿verdad?, palabras al respecto. Consideraciones a una reforma. Por ejemplo, que haya un plan maestro de la economía. Definitivamente, tiene que haber un plan maestro de la economía y hacia dónde se dirige. Y dentro de eso, entonces, ¿qué tenemos en el ecosistema? El plan fiscal. Bueno, el plan fiscal, déjame dar un poquito más de... El plan fiscal, desde que se estableció en el 2016, requería de una reforma gubernamental. Y si ustedes no han visto el plan fiscal, cuando lo vean, en una noche de insomnio se los recomiendo. Tiene el montón de reformas identificadas y dice unas bolitas, ¿verdad?, unas burbujas rojas, amarillas y verdes, donde las verdes son las completadas, las amarillas las comenzadas y las rojas no se han comenzado. Bueno, puede ser plano que tiene un montón de burbujitas amarillas y rojas. Todas esas reformas gubernamentales que se requieren no se han hecho y tienen que hacer. Tenemos el problema de la neutralidad. Tenemos el problema de la neutralidad y ningún sistema que queramos beneficiar a un sector, mejorar la clase de individuos o hacer ajustes en las compañías exentas, etcétera, se va a poder lograr si tenemos que ser neutrales, porque lo que demos a un lado tiene que quitársele a otro. Tenemos que definir cuál queremos que sea el rol del impuesto al consumo en Puerto Rico. Si ahora mismo dependemos en gran medida del impuesto sobre los ingresos, si es momento de reevaluar un impuesto al consumo de base amplia, como sería un IVA, o no, y qué rol queremos, es una consideración bien importante. Definitivamente es una consideración importante, sobre todo a la luz de la necesidad de recaudo. Yo creo que estamos en un buen momento para hacer un análisis de nuestro IBU que está recaudando. No creo que hemos llegado a un punto donde se ha erosionado, pero sí es un buen momento para analizarlo y ver y compararlo con un IVA. Y finalmente, algo que se ha exacerbado durante el último año, la inflación. Cuando hablamos de inflación, el aumento significativo en los precios. Cuando usted habla del sistema contributivo, dice, si usted se gana hasta, ahorita dimos el ejemplo, $61,500 estaba en la tasa del 33%. Pero lo que significan $61,500 hoy no es lo que significaban hace 5 años atrás cuando se puso. Hoy en día usted está llegando a esa tasa máxima con dinero de mentira, con dinero de embuste, con cero poder adquisitivo, con poder adquisitivo negativo, mas sin embargo tiene que pagar un impuesto mayor. Y eso se refleja en muchas áreas del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Otra cosa que quiero poner en perspectiva antes de cerrar, entonces cuando uno mira todas estas situaciones que hay que atender, tenemos 2 sistemas paralelos, las tasas están muy altas, la redistribución del impuesto entre los componentes que hay que remirarlo. Roma no se hizo en un día. Quiere decir que esto es algo que podemos hacer y que podríamos hacer en etapas. La historia nos ha dicho que a lo mejor estas etapas casi nunca se han cumplido la segunda, pero yo creo que las circunstancias son diferentes, son apremiantes, y yo creo que sí, que hay cosas que se pueden hacer con etapas, como por ejemplo empezar por la simplificación. ¿Qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo. La simplificación es imprescindible, sobre todo mirando los sistemas. Me parece que hay mucha oportunidad, mucho campo donde se puede trabajar con, por ejemplo, planillas únicas a nivel de los municipios, a nivel de propiedad. En el mismo Departamento de Hacienda yo creo que se puede simplificar muchísimo el sistema de erradicación. Los sistemas automatizados, Suri ha sido muy buena herramienta comparada con lo que teníamos antes, pero también ya llegó un momento donde pues a lo mejor hay que reevaluarlo. Así que simplificación es un área donde se puede trabajar porque siempre hemos hablado que una reforma, pues como acabas de decir, requiere tiempo y tal vez este no es el momento. Estamos a la luz de un año de las elecciones, o sea, es el momento para
traer una discusión de una reforma que se va a exponer a ataques políticos por la naturaleza del año donde estamos, se pierde muchas veces la objetividad en la evaluación. Así que si podemos hacer otras cosas que van a tono con la simplicidad y hacerle la vida más fácil para que el contribuyente cumpla, para que el fisco pueda recaudar lo que necesita, me parece que eso sería un gran paso de avance. Y vamos en camino a una mejor competitividad si logramos por lo menos eso. Correcto. Muchas gracias, Teresita. Un placer. Este es un tema que realmente podemos seguir por largo tiempo. Tenemos ambos mucha pasión sobre él y toda la experiencia, tanto de la práctica como del tiempo, ahí en el gobierno que tiene Teresita, que sabes que vuelves de alguna manera. Encantada. Sobre todo cuando el gobierno retome esta situación, empieza a revisar los sistemas y tengamos la oportunidad de dialogar, de comentar y analizar lo que se está haciendo en ese momento. Gracias, Teresita, por compartir. Gracias. Gracias a la Universidad de Sagrado Corazón por permitirnos tener esta grabación en este fabuloso estudio. Así que hasta la próxima. Nos vemos.